Buenos días, amados hermanos. Buenos días a todos aquellos que no solo aquí en nuestra ciudad o en las comunidades aledañas, sino también nos alegra saludar a personas que desde lugares tan distantes nos mandan ahí su comentario y nos damos cuenta desde qué lugares, ¿verdad?, nos están acompañando. De verdad deseamos que Dios nos bendiga, nos hable a través de su palabra. Y es esta serie de estudios que estamos llevando en el libro de Malaquías, en una correlación también con la situación que se vive a nivel mundial con esta pandemia, que no tenemos, creo que en los diferentes lugares, no tenemos una claridad de su término. En diferentes países ya se están volviendo a aplicar nuevamente en ciertas zonas, nuevamente las medidas de cuarentena, estrictamente prohibido salir de casa. En otros lugares están aplicando el toque de queda, es decir, el ejército, los militares están haciendo recorridos para asegurarse que las personas se queden en sus casas. Y bueno, acá mismo en nuestro país hay algunos estados que habían avanzado en el semáforo, y cuando menos para las próximas semanas hay un estado que va a regresar a semáforo rojo, y nuestro estado, el estado de Puebla, está actualmente en semáforo amarillo, pero no sabemos si vaya a avanzar a semáforo verde o vayamos a regresar. Y a cómo están las cosas, todo pareciera indicar que vamos a regresar. Entonces, esta serie de estudios que estamos llevando en el libro de Malaquías tienen que ver con esta situación que estamos atravesando en todas partes. Y el primer estudio que vimos del libro de Malaquías es en el capítulo 1, cuando en el inicio Dios le expresa a este pueblo, a esta nación, que Él los ha amado. Y hay una actitud que se repite, se reitera, y es la actitud que es la misma en aquellas personas que el pecado les ha ido endureciendo su conciencia. Hoy el estudio se titula el menosprecio que se tiene a la gloria de Dios. El menosprecio a la gloria de Dios. O también podríamos titularlo el menosprecio al nombre de Dios. El nombre de Dios no es cualquier nombre. El nombre de Dios es algo muy grande y muy importante, de mucho peso, de mucho valor y de mucho testimonio. Y bueno, tendríamos que volver a traer a la mente la condición en la que este pueblo estaba viviendo. Estamos en el libro de Malaquías. Dios le está hablando a un pueblo que ya tenía cerca de 100 años que había regresado del cautiverio, no menos de 80 años que habían regresado del cautiverio en Babilonia. Dios había mostrado su gracia, su respaldo, su misericordia, proveyéndoles de todo para que ellos pudieran regresar. También Dios ya les había ayudado con varias dificultades que se les habían presentado, con grupos enemigos, con grupos adversos, con serias complicaciones que habían tenido, y ya Dios había metido su mano y todo había continuado conforme a la voluntad de Dios. El templo había sido reconstruido y vuelto a poner en funciones en el año 516. A su momento el hermano Carlos en el devocional nos recordaba el año en el que estamos en el año 430, es un cálculo, no es una fecha exacta, pero sí es muy aproximada. Entonces ya tenía muchos años
que el templo había reiniciado actividades. Los 3 grupos que habían retornado de Babilonia, ya los 3 grupos habían regresado, el que había sido comandado por Zorobabel, el que había sido dirigido por Esdras, y el último grupo en llegar era el de Nehemías. Y bueno, entendemos que todos estos acontecimientos que nos narra el libro de Malaquías suceden en el periodo cuando Nehemías regresa a Babilonia. Había pedido permiso por un tiempo, el tiempo se había vencido y Nehemías regresa a Babilonia y la función que él tenía como líder, como gobernador, ya no la sigue ejerciendo y el pueblo empieza a diluirse. En esos compromisos, en esas restauraciones que se habían dado en los días de Nehemías, empiezan a diluirse y el pueblo empieza otra vuelta a divagar o a desbalagarse más que divagar y a corromperse. Y entre los principales que se estaban corrompiendo eran los líderes, los sacerdotes. Por eso en el segundo estudio que se dio, el primero fue cuando Dios hace la afirmación que Él ha amado a ese pueblo, y el pueblo de una manera tosca, agresiva, ¿en qué nos has amado? ¿Dónde se nota que nos has amado? Como si el pueblo dijera, mira las condiciones tan lamentables en las que estamos, ¿dónde se nota que tú nos has amado? El pueblo se está quejando, deja de ver toda la misericordia y los momentos donde Dios mostró no solo su poder, su amor, su gracia, su cuidado. El mensaje que compartió nuestro hermano José Luis la semana pasada tiene que ver con el menosprecio a Dios, el menosprecio de esas ofrendas que a Dios se le daban. Ese pueblo estaba viviendo en condiciones económicas y sociales muy malas, no todos, pero en su mayoría. Y en lugar de estarle ofreciendo a Dios lo que Él había estipulado, la calidad o el tipo de animales que tenían que ser presentados para el sacrificio, animales sin mancha, animales sin defecto, el pueblo empezó a desarrollar una práctica. Y la práctica era, no, el animal mejor me lo quedo yo. El animal de mejor calidad, el animal más grande, el animal con mejores características, yo me lo quedo. ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? El animal más defectuoso, el animal con más daño, el animal que para la persona o para la familia no le representaba ni ganancia ni beneficio. Y empezaron a tomar lo que le iban a ofrecer a Dios simplemente como un mero ritual, como un mero compromiso. Bueno, pues lo tengo que dar, pues doy este. Primero está mi necesidad. Y amado, en estas condiciones en las que estamos viviendo, el día de hoy, a través de esta pandemia, yo pienso, podría asegurar, pero no me atrevo a tanto, yo pienso que en muchas familias y en muchos varones, eso es lo que está pasando. Se están presentando muchas necesidades porque se ha visto afectada la economía, porque los aspectos laborales han cambiado y han cambiado drásticamente. Cuando esto empezaba nos dijeron van a ser 3 meses y bueno, los contamos con los dedos, dijimos bueno, a lo mejor 3 meses, sí los alcanzo a librar, 3 meses, yo creo que apretado, sí salgo adelante, pero ¿cuántos llevamos? 7, fue desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y estamos ya más cerca de noviembre que de septiembre. Han pasado 7 meses. Y es claro que las complicaciones económicas que se veían venir desde un principio, no teníamos idea de lo que era. Esa es la verdad, no teníamos idea. ¿Y qué pasa con lo que le tenemos que ofrecer a Dios? ¿Qué pasa si eso es un diezmo, es una ofrenda, es algo que yo estaba haciendo para Dios? ¿Qué pasa con ello? Entramos en una negociación y creo, por eso decía, pienso que esto es lo que ha estado pasando en familias, en creyentes, en cristianos. La expresión es, bueno, es que Dios sabe que yo tengo necesidad. Es que Dios sabe que yo tengo que suplir esto. Es que, y sí, claro, Dios lo sabe. Pero estamos dejando de lado
el amor y la misericordia de Dios, la expresión que Dios le hizo a ese pueblo a través del profeta Malaquías. Yo os he amado. ¿Cuántas veces Dios nos ha amado? Poniéndonos no solo nuestra vida, dándonos vida, poniéndonos no solo nuestra salud, dándonos salud, poniéndonos el plato de comida, dándonos de comer. Cuando nosotros no teníamos, no podíamos, no sabíamos ni siquiera de dónde podíamos conseguir, y Dios en su misericordia bendiciéndonos, ayudándonos. ¿Cuántas veces hemos comido ese plato derramando lágrimas y diciéndole a Dios, gracias Señor, qué bueno eres, reconozco que esto es un milagro que tú has hecho y que tú has puesto en mi mesa? Y ahora que estamos enfrentando esta situación, estamos como este pueblo, reclamándole a Dios, tú me has amado, pero ¿dónde? ¿Dónde está que tú me has amado? Qué rápido nuestra memoria ha olvidado eso. Y este pueblo, que ya llevaba casi 100 años que habían regresado del cautiverio, y que a lo largo de esos 100 años, de muchas formas, maneras y momentos, Dios derramó su amor, su poder, su misericordia, ahora estaban en una ignorancia, en una laguna mental, no me acuerdo. Y cuando a través del profeta Dios les dice, yo os he amado, ¿en qué nos has amado? ¿Dónde está tu amor? Y después viene la reprensión a esos líderes. Acá se habla por función, los líderes, el sumo sacerdote, pero recordemos que estamos hablando en el periodo de Malaquías, de Nehemías también. Y en el libro de Nehemías sí se dan nombres. Recordemos que estaba un escriba que estaba cumpliendo funciones también muy importantes, llamado ¿cómo? Esdras. Y estaba el sumo sacerdote llamado con J y termina con E. Y hay una S por ahí en medio. Josué. El sumo sacerdote Josué. Y aquí se empieza a señalar a líderes que se habían empezado a desviar y a tomar malas decisiones. Entonces esos líderes estaban aceptando esos animales, ese sacrificio que para nada era lo correcto. Bueno, esto fue algo que el hermano José Luis estuvo compartiendo la semana pasada. Yo estoy conectando ahora con el estudio de esta semana. Así que vamos al capítulo 2 del libro de Malaquías. Y vamos a estar meditando solamente en 3 versículos, del 1 al 3. ¿Qué estamos viendo en ese, o qué pudimos notar o debemos notar en ese capítulo 1? Que la conciencia se endurece, que el corazón de nosotros, las personas, tiende a endurecerse y volverse ingrato. Capítulo 2, verso 1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Verso 2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Demos una segunda lectura, por favor. Malaquías capítulo 2, verso 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él.
A lo largo de ese capítulo 1, que se compartieron dos enseñanzas en él, la primera que habla del amor de Dios. Y decíamos que ese versículo donde se habla de Jacob y se habla de Esaú, es un texto que es complicado. Ante todo, mi objetivo en esta predicación, y yo espero que también de mis hermanos, es que tengamos muy presente que algo que tenemos que transmitir a través de la predicación es dar un testimonio correcto del carácter de Dios. Ese capítulo 1 donde dice, a uno lo amé, y está hablando de Jacob, y al otro lo aborrecí. Si usted es una persona que apenas está empezando a escuchar la palabra o la está empezando a leer, o pudiera ser que eres un discípulo ya de tiempo, pero que no has sido cuidadoso, dedicado en el estudio de la palabra, pero también en el conocimiento del carácter de Dios, un texto como este, aquí usamos una expresión, no sé en otros países, porque hay personas de otros países que están escuchando y trataré de explicar. Aquí tenemos una expresión muy coloquial. Este pasaje, este verso, a algunos pudiera movernos el tapete. Eso da a entender como que estamos parados y de repente empieza a temblar y ya no tengo esa firmeza. Nos movieron el tapete, perdí el equilibrio. No, cuando usted conoce el carácter de Dios, sabe que Dios no es un Dios caprichoso. Sabe que Dios no es un Dios voluptuoso que si está de buenas te trata bien, si está de malas te trata mal, y si está de indiferente pues ni te hace caso. No. Dios, todo su carácter siempre está ejerciendo, toda esa personalidad en él. Y Dios ante todo es amor, y Dios ante todo es misericordia, y Dios ante todo es longánimo, y Dios ante todo es paciente. Pero Dios ante todo también es justo. Y Dios en su carácter en todo es celoso. Celoso en el buen sentido. Ama de tal manera que desea y busca él también ser amado. Y lo merece. Lo merece. Por eso en el Nuevo Testamento dice que por cuanto él nos amó primero, nosotros también ahora le amamos. Entonces, en ese pasaje cuando dice que a uno amó, nos está dando a entender el pasaje y sobre todo la historia que Dios fue bueno con Esaú, que Dios fue bueno con Jacob, que Dios derramó misericordia con uno, que Dios derramó misericordia con otro, que Dios tuvo paciencia con uno, que Dios tuvo paciencia con otro. Con los dos fue parejo Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Pero uno de esos dos fue el que sí buscó a Dios. Uno de esos dos fue el que, no que haya vivido una vida perfecta, no que haya sido un dechado de santidad, porque Jacob no es un dechado de santidad, pero fue alguien que buscó a Dios, se arrepintió y encaminó sus pasos hacia Dios. Y a ese es al que Dios toma y ama. El otro lo aborreció, lo aborreció, lo aborreció y lo aborreció. Por eso esa porción, el texto sigue diciéndonos cómo esa descendencia, esas generaciones que le precedieron a Esaú, siguieron ese mismo carácter, siguieron ese mismo camino, y cómo hasta el final Dios dice que serían una generación que no se levantaría. Entonces allí tenemos que entender ese carácter de Dios en ese pasaje. Pero este capítulo 1 también muestra no solo a esta generación, sino a nosotros. Y como esta generación es tendiente a la ingratitud y a la dureza de corazón, a el ensoberbecimiento, también lo somos nosotros. Y esa es una característica cuando el pecado va ganando cada vez más dominio en nosotros. Nos vamos endureciendo, nos vamos volviendo ingratos, nos vamos volviendo indiferentes a Dios. Y cuando un pecador está dominado por ese pecado, tiene actitudes que son semejantes, que son repetidas, que se identifican, son como síntomas. Y eso lo podemos ver desde el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Dios acerca a un joven, a un hombre joven,
que cuando Dios ve que empieza el pecado a estar ahí en su corazón, Dios se acerca y habla con él, y es Caín. Y Dios le dice: ¿por qué hay eso en tu corazón? ¿Por qué te estás poniendo de esta manera? Haz el bien, haz lo correcto y serás enaltecido, serás levantado. Tú serás el que domine sobre tu hermano. Haz lo correcto. Y Dios lo estimula. Pero también Dios le advierte que el pecado estaba muy cerca. Aquel joven no escuchó. Aquel joven dejó que esa dureza, que esa hazaña siguiera avanzando en su corazón. Y al otro día se levanta y mata a su hermano. Y regresa a Dios a buscarlo. Y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la actitud de Caín? Fue una actitud humilde de reconocer: he pecado, he hecho lo que se me advirtió que estaba tan cerca. ¿Hizo eso? No. Empezó con una actitud de rechazo a Dios. Cuando uno se acerca a hablar con alguien, puedo ser yo que usted se acerca a hablar conmigo, o puede ser yo que me acerque a hablar con alguien y a tratar un asunto donde está involucrada ahí una acción que no es correcta, pecado. Es muy común que las personas primero se defienden. Primero se defienden. Brinquemos un poquito antes de Caín, vayamos con su papá. Y cuando Dios le pregunta a Adán: ¿qué has hecho? ¿Dónde estabas? ¿A quién señaló Adán? Se empezó a defender. No reconoció: estoy mal, desobedecí tu mandamiento. ¿A quién señaló? Se defendió. Se defendió. Entonces, cuando ese pecado va ganando lugar en nuestro corazón y ese pecado nos va invadiendo y cada vez domina más, después, primero empezamos a defendernos, empezamos a justificarnos, pero después una persona puede pasar de la defensa y la justificación de sus pecados a la ira y al señalamiento. Y eso fue lo que vemos en Caín. Caín empezó ya no a defenderse, sino a quejarse contra Dios y a señalar a Dios tal y como lo había hecho su padre. Y cuando Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Cuándo me pusiste a mí de niñera? O sea, ¿cuándo yo soy el responsable de andar cuidándolo a aquel? Cuando él sabía lo que le había hecho. Y empezó. Y seguimos brincando de personaje en personaje hasta llegar al libro de Malaquías. Vemos la misma actitud de las personas en la generación a la que le está hablando Malaquías. Que tú nos has amado. ¿Dónde tú nos has amado? ¿Dónde está que tú? Estás viendo un reflejo del libro del Génesis. Y amado joven que estás escuchando la predicación, a los niños que nos están escuchando la predicación, esto es un momento para que tú puedas considerar lo grave y lo dañino que es el pecado, porque aunque tú seas muy niño y cuando llegas a hacer algo mal, muchas veces en lugar de reconocer si es cierto yo rompí esto, si es cierto yo agarré esto y me habían dicho que no lo agarrara, si es cierto yo me comí esto y esto no me tocaba a mí, empieza esa defensa. Pero es que a mi hermano le das más. Pero es que la otra vez a mí no me diste. Pero es que yo te había pedido y tú dijiste. No hay un reconocimiento. Y eso, amado niño, que estás escuchando la enseñanza, considera lo que el pecado está haciendo en ti. Te está llevando a no ser humilde, a no ser alguien que agache la cabeza y diga: sí, papá, sí, mamá, es cierto, yo hice esto mal, yo no obedecí, yo rompí, yo agarré, yo robé. Empieza la defensa. Me quiero defender. Me quiero justificar. O puede ser, niño, niña, que nos estás oyendo, que empieza entonces la ira. Empiezas tú a responder con ira a tu papá o a tu mamá o a la persona que te está haciendo ver que tú cometiste una falta. La misma actitud
que tenía este pueblo y la misma que puede tener un adulto. Hace un rato hablábamos de la cuestión económica, podemos hablar de diezmo, podemos hablar de ofrenda, y si alguien te preguntara, oye hermano, ¿diezmaste? Oye hermano, ¿ofrendaste? Tú empiezas, bueno, pero es que yo tengo necesidades y no me está alcanzando y ya no es lo mismo, ahora es menos tiempo y por lo mismo menos sueldo. Si hablamos de diezmo, ¿cuánto es el diezmo? Es el 10%. Y si ganaste el triple esta semana, ¿se va a triplicar el diezmo? No, el diezmo sigue siendo el diezmo, solo sigue siendo el 10%. Que sea una mayor cantidad, bueno, si es una cantidad mayor, porque si yo gano 100, ¿cuánto es mi diezmo? Son 10. Si yo gano 1000, ¿cuánto es mi diezmo? Son 100, pero sigue siendo el mismo porcentaje, solo el 10. ¿Es mayor cantidad? Bueno, si es mayor cantidad, porque lo que tú ingresaste fue mayor. Pero si ganaste 100, Dios no te está pidiendo que des los 100. ¿Sí me explico? Pero ¿cuántas veces porque solo tengo 100 y yo debo de dar ese 10? No, pero es que, no. Y puede ser que si en algún momento ese hermano viene una vez y te pregunta, oye, ¿diezmaste? Tú dices, ay, es que para la otra me emparejo. Y ese hermano llega la otra semana y dice, ¿diezmaste? Y bueno, pues ¿qué? ¿Me está checando a mí? Y bueno, haz lo tuyo, dedícate a lo tuyo, tú cuida tu vida. ¿Te das cuenta de la actitud? Primero nos defendemos. Es que Dios sabe mis necesidades. Pero después, ¿qué hacemos? No solo nos justificamos, sino empezamos a ser agresivos como este pueblo, rebeldes. ¿Tú me has amado? ¿Dónde está? Y eso se ve. ¿Cómo se repite? Todo ese capítulo 1, amados, se repite toda esa actitud hasta el punto donde ya lo que ellos le tenían que dar a Dios en una ofrenda era de pésima calidad. Y por eso el profeta pone un ejemplo, ¿verdad? Imagínense ahora que no se está ganando lo mismo, ¿no? Imagínate, te estabas ganando bien, llevabas, no sé, 1000, 2000 pesos a la casa, no digo que lo dieras todo, pero bueno, había una economía en base a eso. Oh, pues qué contenta tu esposa, ¿no? Te ponía el platito ahí de guisado, las tortitas calientes, los frijolitos ahí con epazote, la salsita, los chilitos serranos, los rabanitos y ¡ay, mira qué rico! Sí, pero antes llevabas 2000, ahora llevas 100. Te avienta las tortillas duras, no alcanza para más, come tortilla dura. Te saca el pan que tiene 3 semanas, se olvidó por ahí, se quedó en la bolsa, cómete eso. Tú, hermano, ¿cómo te sentirías? ¿Amado? A ver, aquí hay 4 varones, ¿quién se sentiría amado? Sí, hermano, a mí me gusta eso, invíteme, yo me lo como. Por eso el profeta dice, ofrécele eso a tu gobernante, ofrécele eso a tu príncipe, ofrécele el animal enfermo, si nosotros mismos no nos sentiríamos contentos, ¿verdad? Entonces ahí está reflejándose ese corazón que estaba ya totalmente desviado. Y ahora está señalando, regresamos nuevamente, amados, a este capítulo 2, verso 1, donde habla a los sacerdotes. Y alguien en casa dirá, le están hablando a los ancianos. Ese es para el pastor, ahora sí. Amado, yo tengo que tomar lo que es para mí, como alguien que está presidiendo y fungiendo en esa posición pastoral en una iglesia. Claro que tengo que tomarlo para mí. Pero a la generación que hoy le estoy predicando, y son todos ustedes, todos somos sacerdotes de un nuevo pacto. ¿O no es así? ¿No lo dice en el Nuevo Testamento, verdad? Desde el Antiguo Testamento Dios decía, y haré de ustedes una nación, ¿de qué? De sacerdotes, un real sacerdocio, nación santa. Y el día de hoy sí, hay un liderazgo, y el liderazgo tenemos que tomar con mucha, pero con mucha seriedad este mensaje. Pero cada varón en casa,
cada esposo, cada padre tiene que tomar esto con mucho peso. Con mucho peso. Ya ubiqué el tiempo, ya puse nombre a lo que no se le ponía nombre. Cuando dice ahora pues, oh sacerdotes, ya sabemos que le está hablando a un Esdras, porque esto se predicó en días de Esdras. Le está hablando a un Josué, porque esto se predicó en días del sumo sacerdote Josué. Y ellos habían reducido el estándar, lo habían rebajado, se habían ellos dejado llevar por ese momento y por la gente que estaba yendo también sobre un mal camino, pero ellos eran los que tenían que marcar la pauta. Y así como ellos asumieron su responsabilidad, también la tenemos que asumir nosotros. Amado, estamos de cara a 400 años. Este es el último texto, lo podemos tomar así. Es el último texto, es el último profeta que Dios envía. Después de este profeta vinieron 400 años. Del año 400, vamos a poner un término cronológico, del año 400 al nacimiento de Cristo, no hubo profeta. Es el último mensaje que Dios envía. El común denominador es que el pueblo tenía momentos de una elevada espiritualidad y paulatinamente se iba degradando hasta caer, no te digo tibieza, en unos pecados tan grandes como los que nos está hablando aquí, tan terribles como los que se están poniendo en este espejo. ¿Y por qué digo espejo? Porque ahí nos tenemos que mirar. Porque tenemos que reconocer, identificar si esas faltas, esas actitudes y ese corazón solo está ahí en esa imagen, o también yo la estoy reflejando en la vivencia que estoy teniendo el día de hoy. También tenemos que ver que estamos de cara a esos 400 años y no todo fue perdido. No fue que ese pecado todo lo consumió y ese pueblo acabó en la más terrible condición. Pero ya estaba dando las pautas. ¿Quiénes fueron los enemigos más acérrimos del Señor Jesús? Ustedes díganme quiénes eran, ¿el pueblo o la clase sacerdotal? ¿Quiénes fueron? Sari, ¿quiénes fueron? ¿El pueblo o la clase sacerdotal? El pueblo. Sari nos dice que el pueblo. ¿Ellos fueron los que hicieron la maquinación para matar a Jesús? ¿Quién la hizo? Ve cómo desde antes, 400 años antes, Dios ya les estaba hablando y diciendo a esa clase sacerdotal, a esos líderes, si tú eres padre de familia, tú eres líder. Tú eres ese sacerdote que vas a poner esas bases para las siguientes generaciones. De tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, si Cristo no viene antes. Si en casa no hay papá, solo está mamá, tú funges de momento en esa función de liderazgo. ¿Qué bases estás poniendo para la siguiente generación? Y amado joven, porque ya hablé a los niños de cómo el pecado va endureciendo el corazón y cómo en tu vida ya puedes tener esas actitudes que este pueblo tenía, primero defendiéndote y después atacando, y después rebelándote contra cuando alguien te está haciendo una corrección de tu falta y tú empiezas con malas actitudes. Tú debes de considerarlo, niño, niña, cuál es el camino que estás siguiendo y obviamente no es el correcto. Si tú estás en esa actitud de cometer faltas, de volverte caprichoso, de volverte un niño o niña agresiva, violento cuando papá, mamá te quieren disciplinar, te quieren corregir, vas por un camino equivocado y debes de considerarlo. Pero ahora vamos con los jóvenes también. Estoy hablando adultos y ahora quiero hacer un apartado jóvenes, porque tú dirás, bueno, yo no soy padre de familia, yo no ejerzo un liderazgo. No, en este momento no, pero ¿cómo está tu corazón? Un corazón tal vez egoísta, un corazón muy acostumbrado a andar en sus maldades y pensando que nadie te puede poner freno, pero un día vas a ser padre de familia, un día vas a formar familia. Y ese mal corazón, esas malas bases que tienes van a acabar dañando a esa persona, sea una esposa, sea un esposo, a esos hijos, los van a acabar dañando y los van a acabar haciendo pedazos. Porque en todo este capítulo empieza hablando de los sacerdotes, sí.
pero termina hablando del matrimonio, termina hablando de la familia, termina hablando que Dios desprecia el divorcio, que Dios aborrece el divorcio. Y en cuántos jóvenes, disculpa que lo diga así, no me gusta mucho la palabra, pero es la que quiero usar. ¿Cuántos jóvenes ya están destinados al fracaso, destinados al divorcio, y no por Dios, sino por lo que hay en tu corazón? Porque eres alguien que cuando se te quiere hacer una corrección, no la recibes. Cuando se te quiere marcar un rumbo, tú eres más sabio, nadie te puede decir nada de la vida, tú lo conoces todo, tú vas a marcar tu propia pauta. Ya estás destinado al fracaso. ¿Por qué? Por un corazón como el que tenía este pueblo. Hablamos de los líderes, decía, los padres, no solo aquel que va y predica como un servidor y otros hermanos que estamos aquí al frente, que se puede decir, es que en el Antiguo Testamento eran sacerdotes, ya en el Nuevo Testamento son los pastores, los líderes, los ancianos, el cuerpo eclesial de un grupo. Sí, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero también tú como padre de familia, tú eres un líder, tú eres un sacerdote, tú también lo eres. Hablaba yo de hermanas que son madres solteras, también ejerces una función. Y yo estaba ya, de acuerdo a mi estudio, apuntando 400 años después quiénes fueron los peores enemigos de Jesús: los sacerdotes. Y 400 años ya Dios con mucho amor les estaba hablando: enmienda tu camino, apártate, decide de corazón dar gloria a mi nombre. Y en el libro de Números, en el capítulo 6, del verso 22, vamos a ello, todavía tenemos un poquito de tiempo. Números, capítulo 6. Está la bendición sacerdotal a partir del verso 22. El libro de Números, curioso el nombre para un libro, pero hay muchos números en este libro. ¿Será que por eso le dieron ese título? Pero deberíamos de considerar esos números. Hay números que no consideramos. Aparte de ser predicador, también doy clases de biología. Ha sido una materia que me gusta mucho, me agrada mucho la biología. Pero algo que siempre, tanto para las predicaciones que doy como para los estudios que doy de biología, algo que siempre a mí me puede mucho, es cuando hablamos de estadísticas, cuando las estadísticas aparecen. Y bueno, algunos de los chicos aquí fueron mis alumnos, con Marty, no recuerdo si me tocó darte. Sari sí recuerdo que fue mi alumna de biología. Cuando empezamos a hablar de educación sexual, y ahí en el libro aparecían todas las estadísticas, sobre todo a los adolescentes, a qué edad una joven puede quedar embarazada, puede ser madre de un hijo, y las estadísticas marcan que hay muchas jovencitas adolescentes, y adolescentes hablamos desde los 12 hasta los 18 años, que termina, para nosotros es la mayoría de edad y terminaría esa etapa de adolescente. Algunas de ellas acaban con 4 hijos, como madres solteras. 4 hijos. Y ahí están las estadísticas. Las estadísticas también marcan cuántas jovencitas quedan infectadas a esa edad o en ese periodo de edad con enfermedades de transmisión sexual. Las estadísticas también marcan cuántos jóvenes se vuelven adictos. Y en biología la definición de adicción ha cambiado, ha evolucionado, ha avanzado. Y antes adicción sobre todo era a sustancias, alcohol, tabaco. Esas son las drogas permitidas. El alcohol y el tabaco son las drogas permitidas. El alcohol, tienes edad, lo puedes ir a comprar. El cigarro, tienes edad, tú lo puedes ir a comprar y te puedes fumar las cajetillas que quieras al día o por hora. Son las drogas permitidas. Y hay drogas que no son permitidas, drogas ilícitas, marihuana, cocaína,
etcétera, porque la lista se ha incrementado, la tecnología se ha aplicado y constantemente están apareciendo nuevas drogas. Hoy está el crack, que es una de las más dañinas, las más terribles y las más baratas. Lamentable. Bueno, pero la definición de adicción es la dependencia a una sustancia o actividad que produce en el cuerpo de la persona ciertas reacciones placenteras. Esa sería la definición. Y hoy tenemos personas que están en gimnasios, incrementando su figura o afinando ciertas... Con eso no digo que es pecado y mañana estén ahí con pancartas, pecadores, arrepiéntanse de estar levantando pesas. No, está bien el hacer ejercicio. Yo mismo hago ejercicio. No se nota, pero lo hago. Lo hago. El punto es cuando llega a volverse una adicción. Ese es el punto. Bueno, decía y vuelvo a retomar porque el tiempo me gana a mí. Cuando yo daba esas clases, yo siempre les hablaba a mis jóvenes, yo no quiero que tú seas parte de esas estadísticas. Yo no quiero. Y lo mismo hoy estamos hablando a ti, joven, ya eres parte de esa estadística por ese corazón, por esa inclinación rebelde, por ese corazón endurecido. ¿Cuál es el común denominador? Porque estuvimos viendo aspectos desde el libro de Génesis, en Adán, en Caín, y así podríamos ir brincando en muchos otros personajes bíblicos, históricos, y esa fue la característica cuando se iba y se les confrontaba. Ahí está el rey David, vamos a brincar muchos años después del Génesis, cometiendo pecados terribles con la esposa de uno de sus vasallos, de uno de sus soldados, cometiendo pecados terribles, y David como si nada. Y la manera en la que él tiene que ser reprendido de parte de Dios para que él reaccione y se dé cuenta, he pecado. Y ese es el daño que produce el pecado. ¿Cuál es el gran daño que produce el pecado? Que endurece tu corazón, se endurece tu conciencia y te vuelves indiferente, insensible a Dios, y en algún momento vuelves a tener y a ver a Dios como tu enemigo y te empiezas a quejar y le empiezas a reprochar las cosas a Dios. Y eso es el común denominador que hemos visto en ese capítulo 1, cuando Dios le dice yo os he amado, y cuando el profeta le reprende por estarle llevando esas ofrendas indeseables a Dios, inaceptables. ¿Por qué se ofende Dios? ¿Por qué se enoja Dios? Inaceptable. Y ya en este capítulo 2, ¿verdad? Que empezamos, Dios empieza a profundizar y va a los sacerdotes. Estamos en el libro de Números, capítulo 6, verso 22, donde está esta bendición sacerdotal. Y conectando número 6 con Malaquías capítulo 2, estamos ahorita en el verso 2, tenemos que ver un poquito del verso 3 si el tiempo nos da, y en el próximo domingo tenemos que ver los demás versículos, verso 4 en adelante, pero del verso 4, verso 5 en adelante, Dios empieza a decirles que cómo fue su relación con Leví, y ahí está usando un término donde en una persona se representa todo un grupo, y eso ya lo vimos cuando aquí en Malaquías 1 habla de Jacob y Esaú, está hablando de personas, pero después está hablando de pueblos. Y lo mismo es cuando está hablando de Leví, está hablando de persona, pero está hablando de toda esa comunidad de Leví que le sirvió. Y está hablando de esos levitas de los primeros días que se le consagraron, que lo sirvieron de todo corazón y que a través de ellos Dios estuvo dando grandísimas bendiciones al pueblo. Entre ellas esta bendición sacerdotal. Esta bendición el sacerdote la transmitía al pueblo y Dios la respaldaba. Entonces las personas cuando iban a llevarle esa ofrenda a Dios, cuando iban con todo su corazón, habían engordado ese animalito sin mancha, habían preparado esa harina también sin mancha, de la más alta pureza, y ese pueblo se la llevaba con todo un corazón agradecido a Dios. El sacerdote la tomaba, hacía la ofrenda, hacía todo lo que estaba escrito en la ley que tenía que desarrollar, y después de eso el sacerdote
daba la bendición sacerdotal y el pueblo levantaba las manos y recibía del sacerdote esa bendición. Qué hermosa es esta bendición sacerdotal, pero en Malaquías Dios le dice, ya no te voy a respaldar. La bendición que está ahí, tú ya no la vas a poder dar porque te he maldecido, dice Dios. Y giro bruscamente, papá, ¿estamos siendo de bendición a mi familia? A través de Dios. Dios a través de mí está bendiciendo a mi familia. ¿O estoy siendo maldición? Porque se ha endurecido mi corazón. Porque me he apartado de ese corazón de sincera entrega a Dios. Y ahora le estoy entregando lo que me sobra. O no vaya a ser que tu adoración a Dios ya nada más es por compromiso y no es por verdadera devoción. Porque esos sacrificios y esto que estamos hablando ahora en el capítulo 2 de Malaquías tiene que ver con nuestras devociones a Dios. Malaquías, no lo he leído, perdón. Malaquías 6, verso 22 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón. ¿Y a quién es? Es número 6, verso 22. Es que yo ando del tingo al tango. Digo, los que no conocen a nuestro país de México, es del tingo al tango, es de ir un punto a otro. Yo de repente así, pobres de mis hermanos, digo una cosa y acabo hablando otra en cuanto a explicación. Estamos en número 6, verso 22, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, ¿cierto? Y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Dice, fíjate qué hermosa bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y fíjate cómo dice Dios, y yo los bendeciré. Y Aarón lo hizo. Y de sus hijos se levantaron otros sacerdotes y lo hicieron. Y hubo una de bendiciones enormes. Finés fue uno de los hijos de Aarón, que cuando este pueblo estaba cometiendo pecado de inmoralidad, dice la escritura que agarró una lanza y fue y mató a esas dos personas inmorales. Y el pueblo reaccionó. Y el pueblo corrigió y se apartó del pecado. Y vino la bendición de Dios. Regresemos rápido, por favor, a Malaquías. Estamos en el verso 2. ¿Qué está pidiendo Dios? Óyeme. ¿Qué te estoy pidiendo yo a ti, hermano? Oye a Dios. En semanas anteriores he dicho que esta cuarentena ha sido la ocasión. Este largo tiempo que no nos hemos visto ha sido la ocasión para que algunos que estaban como hermanos entre nosotros hayan mostrado que no eran hermanos. Estos 7 meses, Cristo vivió 30 años en perfecta santidad y Cristo vivió muchas horas colgado en un madero para derramar todo su amor por ti, para que su sangre fungiera en pago de cada una de tus faltas y pecados. Y 7 meses fueron suficientes para que tú te olvidaras de todo lo que Cristo dio, para que te olvidaras de todo lo que Cristo ha hecho. Y en estos 7 meses muchos o varios han mostrado lo que había realmente en su corazón, mostrando esto, egoísmo, dureza, mostrando que no había una fe genuina. 7 meses. Hace tiempo leí un poco, no lo he leído todo, he leído por partes, el testimonio de este pastor, evangelista, misionero, Richard Umbran. Cuando él fue atrapado en un país comunista, era prohibido predicar el evangelio y entró y empezó a predicar el evangelio y él es encarcelado por ello.
metido a una cárcel por ser cristiano, y todos los días le ponían en grabaciones esa ideología para lavarle el cerebro, una ideología comunista, socialista, una ideología atea, y todos los días le estaban poniendo esa música, esas expresiones. Y él decía que él antes había tenido un lavado que lo anulaba, que impedía que ese lavado de cerebro fuera efectivo en él y renunciara él a Cristo. Él dice que el lavado que él había tenido antes había sido el lavado de sus pecados. Y que cómo iba a dejar todo eso. Y aunque estaba en una cárcel ahí oscura, solo, él dice que todos los días preparaba 3 mensajes, todos los días. Todos los días él predicaba varios mensajes desde su celda. Él no sabía si junto a él había otros presos o él estaba totalmente solo. Era una mazmorra totalmente oscura. Pero todos los días él estaba recordando esos pasajes y haciendo predicaciones. Bueno fuera que este pasaje, si la Biblia nos fuera quitada, se quedara en nuestra mente. Este verso 2, cuando Dios dice, si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Estamos viviendo para darle gloria al nombre de Dios? Yo como un predicador, yo tengo que voltear mi vida, mi mente, mi mirada hacia atrás y ver si todo el camino que he recorrido ha sido mi objetivo. Darle la gloria a Dios. Vivir para que Él sea glorificado. Yo lo tengo muy presente cada que voy a visitar a una persona, cada que sea por enfermedad, sea por un consejo, yo lo tengo que tener presente. No estoy ahí para yo ser exaltado, para yo ser reconocido. Yo estoy ahí para darle la gloria a Dios en todo. Tengo que reconocer que ha habido momentos muy complicados en mi vida donde quieren salir otras cosas, quieren salir queja, quiere salir inconformidad, quiere brotar el reconocimiento, el pensar es que yo ya me merezco esto, es que yo ya me merezco el otro. No, yo estoy para darle la gloria a Dios. Es bueno saber cómo concluye esta parte. Es bueno saber que en el tiempo que Nehemías tuvo que regresar a Babilonia, Dios envió un profeta para reprender a su pueblo. Y es bueno saber que cuando el profeta cumplió su cometido y dio la palabra y se retiró, Dios permitió que Nehemías regresara y el pueblo corrigiera varias cosas. Vienen los 400 años de silencio. ¿Se disolvió todo? No, al contrario. Se levantaron hombres como José. Vamos a llamarlo así, el padre de Jesús. Se levantaron hombres como María, la madre del Señor Jesús. Se levantaron hombres como Juan. Estoy mal. Hombres, ¿cómo se llamó el papá de Juan? Estoy yo dando el nombre del hijo en lugar del padre. Zacarías, su esposa Elizabeth. Se levantaron hombres como Simeón, como Ana y muchos otros que seguramente había. Se logró el propósito de Dios. Hubo quien decidió de corazón dar gloria a su nombre. Amado, el verso 3, no nos va a dar tiempo ya. Llevamos casi la hora de predicación. El verso 3 es muy fuerte, vamos a leerlo. Dice el verso, Malaquías 2, verso 3, dice, he aquí, yo os dañaré la sementera. Está hablando de sus cosechas, las cosas materiales que ellos podían recibir, la sementera, sí, pero está hablando también de la descendencia, los hijos. ¿Qué es lo que tanto amamos los padres? Los hijos, la familia. Y algunos nos desviamos con pretexto de eso. Es que son primero mis hijos. Si son primero tus hijos, deberías de poner primero a Dios.
para que Él te dirija, para que Él realmente te dé la gracia, para que Él te dé la fortaleza, la sabiduría, para poder dirigir a esos hijos. Pero cuando nos dejamos llevar primero por los sentimientos antes que por los principios de Dios, escogemos mal y va a pasar esto: yo os dañaré la sementera. Y fíjense la expresión tan fuerte que está usando Dios aquí. Te echaré estiércol. Esta es una expresión muy fuerte, porque es claro que las heces fecales, el estiércol, es un desecho. Y es claro que es sumamente desagradable, del animal que sea. Por ahí hay algunos animales que son sumamente apestosos su estiércol. Ya han de saber de quién estoy hablando, ¿no? Y aquí Dios le está diciendo a esos sacerdotes: si tú no te decides de corazón, yo te lo arrojaré. Y es el principio que trae la palabra: lo que se siembra, se cosecha. No decidimos de corazón, seguimos con esa conciencia endurecida, con ese carácter rebelde, con ese rechazo a Dios, vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Y vendrá la consecuencia de todo eso se va a desmoronar. Por eso en pasajes como Mateo, el Señor Jesús decía: o edificas sobre la roca, o edificas sobre la arena. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice: el fundamento es firme y ya está puesto, y cada uno mire cómo sobreedifica. Algunos están edificando heno, hojarasca, basura que va a arder, se va a quemar. Pero algunos decidirán realmente dar gloria a su nombre. Termino enfocando eso. Capítulo 1, cuando Dios dice: yo os he amado, ¿quién puede no ver el amor de Dios? ¿Quién puede no verlo? Yo sé que a las personas que nos escuchan, algunos han perdido familiares a consecuencia de esta pandemia, pero también quiero decirle que Dios ha mostrado mucho su amor y su poder, de muchas maneras. Ayer nuestra hermana Rocío, nuestra hermana Carito, o el viernes, nos estaban pidiendo orar por el hijo de la hermana Carito, un familiar de la hermana Rocío, su hermano. Y ayer nos estaba mandando un mensaje la hermana Rocío. El sábado la persona estaba con una saturación de 40, 50. Ayer la hermana me decía o nos mandaba un mensaje que estaba saturando ya en el 70. ¿Cómo puedes agradecer eso? Recuerdo la expresión del hermano Víctor Telles: doy tu nombre, hermano. No se me va a olvidar porque fue en esta cuarentena cuando dijiste: qué duro es ver que tu ser querido no puede respirar, el aire no entra a sus pulmones y tú no puedes hacer nada para ayudarlo. Sí, es cierto. Qué duro es eso. Estás viendo que la persona se está quedando sin oxígeno y tú no puedes hacer nada. Y en estos días tan duros hemos visto cómo Dios ha extendido su mano y ha tenido tanta misericordia. Nos ha ayudado a salir adelante con los trabajos, aún de manera sencilla. Nos ha ayudado a salir adelante con las cuestiones económicas en la familia, haciendo una cosa, haciendo otra. Dios ha extendido tanto su misericordia. ¡Qué Dios tan bueno! ¡Qué Dios tan bueno! Y a este pueblo al que le está hablando ya se les había olvidado cuánto amor Dios había tenido. No solo el tiempo que estuvieron en cautiverio en Babilonia, 70 años, sino después a su regreso, de cuántas maneras Dios los guardó, cuántas puertas Dios les abrió, cuántas provisiones Dios les dio para que levantaran el templo, el muro, para que volvieran a echar a andar la ciudad, cuántas cosas Dios había hecho. Y el pueblo otra vuelta iba por un mal camino. Y aquí Dios le habla
a los que ejercen liderazgo, nosotros. Tomemos decisiones de corazón, de corazón. No dejemos que las cuestiones materiales nos hagan perder el piso. Dios, Él es alguien en quien podemos confiar totalmente. Termino con la expresión de David Brainerd, un misionero de hace muchos años en Estados Unidos, que dice en su libro: si tuviera 1000 vidas, la formaría una tras otra, y en cada una de ellas volvería a hacer lo mismo. Volvería a servir a Dios. Si yo pudiera tener no 1000, otra vida, ¿con qué alegría la volvería yo a poner para servir a Dios, para servir a su iglesia, para volver a servirlo a Él? Decidir dar gloria a su nombre. Lo doy como parte de un testimonio, termino con esto, algo que pasó en la semana. Ustedes saben que yo soy médico veterinario, pero la escuela donde yo estudié, la Universidad Autónoma Metropolitana, no nos dan el estudio para atender a perros, gatos o cualquier otra especie mascota. En esa universidad, cuando menos en el año que yo estudié del año 85 al año 89, a lo mejor hoy cambió ya su currícula, pero en ese tiempo así era. Entonces, yo no les sé cortar colitas a los perros, o a los gatos, o las orejas, o siquiera recetarles, mira, no llevamos esa clínica ahí. Y no lo digo porque me moleste, porque sí ha pasado que de repente me hablan: oye, hermano, ¿qué le puedo dar a mi perrito? Y pues la verdad es que yo no tengo esa especialidad, pero bueno, alguna idea tengo y pues sí les doy alguna orientación. Pero bueno, hace unos días se nos puso mal un perrito que tenemos en la casa y yo no sé de eso. Tengo ideas, pero no tengo la experiencia de ir así, dale esto. Entonces, le hablamos a un veterinario. Y él sabe que yo soy veterinario. Ya llegó y estábamos platicando. Y había yo ido a visitar a una persona, venía con la Biblia en la mano. Y él le empezó la plática. Oye, y dijo, pero pues todos los cristianos son iguales. Y yo con respeto le dije, mira, porque él me preguntaba, ¿ustedes de qué corriente son? Somos cristianos. La Biblia no da esta corriente, esta otra, habla de un cristianismo. Esto es ser cristiano. Y por ahí salieron algunas observaciones de algunos grupos, entre ellos uno muy grande aquí en la ciudad. Y dije, bueno, esto es así, 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 así. Y ya, terminó la plática, atendió al perro, muy bien, muy buen veterinario. Si alguien quiere una consulta, a lo mejor la próxima vez mejor le paso el contacto. Y ya cuando se iba, él dice, gracias por el comentario. Dice, gracias por la aclaración. Dice, soy una persona curiosa. Me gusta preguntar. Y le dije, no te preocupes. Es bueno que haya confianza. Y él entra a la casa. Yo le dije, yo estoy en una iglesia, hay un grupo de ancianos, ellos deciden lo que ellos me dan semanalmente. Y digo, y tú te das cuenta, yo vivo con sencillez. Yo no trato de sacar provecho de nada. Estoy yo para servir. Y para eso estamos. Decidámonos, amado, allá donde tú estás, amado niño, decídete darle con tu vida gloria a Dios. Amado joven, decídete volverte a Dios y darle de corazón gloria a Dios. No te va a hacer infeliz, Dios te va a bendecir y te va a ayudar toda tu vida, en todas las áreas a las que tú vayas. Amado hermano adulto, decídete de corazón darle gloria a Dios. Si esta pandemia ha provocado en ti tibieza, si esta pandemia ha provocado en ti un alejarte de las cosas y los principios de Dios, que Dios te hable, que sea su palabra y su espíritu el que te reprenda
y decide de corazón darle gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cuánto bendice siempre tu palabra, porque tu palabra te refleja a ti, un Dios tan bueno, un Dios tan paciente, un Dios tan misericordioso, un Dios tan amoroso. Gracias por todo el amor, toda la paciencia que nos has tenido. Sé que ha habido personas conocidas que han fallecido, pero tú has traído consuelo, tú has traído fuerza a los familiares. Sé que muchas personas entre nosotros han enfermado también y tú has sido bueno y has permitido que no solo hayan sanado, sino que toda la familia esté bien al día de hoy. ¿Qué más prueba tenemos, Señor, de que eres un Dios bueno, atento, muy cercano? Que esta palabra que se ha predicado hoy sirva para reflejar ese Dios que ama, que ni siquiera nos negó a su Hijo, sino al contrario, en el cumplimiento de los tiempos, lo envió y murió en una cruz por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Gracias, Señor, gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, gracias, bendito Jesús, por haber venido a salvarnos. Gracias, Espíritu Santo, por estar haciendo esta labor tan ardua, interminable, de estarnos convenciendo, no solo de pecado, sino de justicia. Y en su momento también necesitamos ser convencidos de juicio. Gracias, gracias, bendito Dios Trino. Gracias. Amén.